Buen día, señores alumnos. Bien, vamos a empezar hoy día, siguiendo con lo que es el tratamiento de las incubadoras. Vamos a ver ahora cuándo es la incubación en una base tecnológica. Es decir, vamos a ver en función, ya habíamos hablado de la tecnología, pero vamos a ver desde el punto de vista, desde una empresa base tecnológica, cómo funciona. Ahora, vamos a ver, en este caso se debe también analizar y desarrollar lo que se refiere a lo que es un incubador. Vamos a recalcar más o menos cómo es su funcionalidad y cómo trabaja. La incubación de cualquier ángulo o enfoque que se analice implica poder proveer condiciones controladas para favorecer el nacimiento y crecimiento de una nueva vida, por lo cual conduce a conocer primeramente los factores que pueden inducir sobre la probabilidad de sobrevivientes del nuevo ser. Es decir, está hablando de una empresa. Entonces, se va a tipificar dentro de esto lo que es la incubación, el factor de lo que es una incubadora a base tecnológica. Dentro de esto vamos a ver los tipos de incubadoras, los agronegocios tradicionales, baja intensidad tecnológica, la medicina intensiva tecnológica. Vamos a ver aquí, es más o menos dando un criterio de lo que es una incubadora, ¿no? Imagínense para qué sirve una incubadora, para que un ser vivo se desarrolle adecuadamente y pues después pueda sobrevivir solo, ¿no? O cuando sus condiciones de cuando nace no son las adecuadas, todavía no puede valerse por sí mismo. En todo caso, estas incubadoras tecnológicas empresariales dan ese criterio, te dan a entender que el nacimiento, crecimiento de una nueva vida, lo cual conduce a conocer previamente los factores que pueden incidir sobre la sobrevivencia del nuevo ser. O sea, ¿cuáles son los factores? Es decir, va a respirar, va a comer, va a interactuar. Entonces, esas bases deben manejarse en este sentido. Ahora, ¿cuáles son los tipos de incubadora que existen? Fíjense, los agronegocios en la agricultura, tradicionales bajo intensidad tecnológica, y la medicina intensiva tecnológica, que sabemos cuál es esa, ¿no? Crecimiento, y fíjense la alta tecnología. Ahora, cada uno de ellos implica de acuerdo a la naturaleza de lo que se quiere hacer. Va desde lo tradicional, lo semi-tradicional, lo que son por productos intermedios, aquellos que están metidos directamente a la tecnología. Ahora, fíjense, vamos a ver cómo funciona un centro de incubación de empresas a base tecnológica. Sostenibilidad de las incubadoras y proyectos de empresa. Eso implica que es parte de un engranaje. Va a partir de la secuencia y movimiento dentro del proceso de incubadoras, lo que implica la inserción o la implementación, el uso de la tecnología para que estas incubadoras, no está hablando por si acaso de la empresa en sí, sino del proceso de incubación utilizando lo que es la tecnología. La sostenibilidad que tiene que tener esto para incubar a un proyecto de las empresas, ¿de acuerdo? Si vamos a ver lo que es estos factores, ¿no? En otros países, cómo se da, en el Asia, en Sudamérica, fíjense, Bolivia no está tanto metido ahí. En otros países, cómo se ha insertado o cómo se está manejando lo que es lo que se llama las incubadoras empresariales a base tecnológica. En el Asia está mucho más metido. En países asiáticos, fíjense, donde centroamericanos, donde se está manejando esto, o sea, no son tan grandes, no son incubadoras que son que llegan a abarcar todo lo que se refiere a la implementación de un negocio o un emprendimiento empresarial, pero están ahí, están coadyuvando, ayudando, mejorando, generando. Fíjense lo que se mete en las universidades, Colombia, Chile, Argentina, 11 de los países asiáticos, República Dominicana, en lo que se llama en Estados Unidos, en Canadá, están utilizando lo que se llama estos modelos de negocios o estas incubadoras tecnológicas que en teoría ayudan, mejoran y coadyuvan al crecimiento económico. No está hablando, no se tocan todavía de lo que es la empresa, sino que su misión, visión implica lo que es el crecimiento económico globalizado, ¿de acuerdo? Ahora fíjense cuál es lo que implica esto de la incubación en un sector. O sea, esto es un área tecnológica, ¿no? Un área tecnológica donde están los parques, ¿no? Los parques tecnológicos, capacidad instalada, incubación, financiamiento, acompañamiento.
Lo que habíamos hablado de las incubadoras, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que implicaría hacer esto. Pues serían los laboratorios que tienen que instalar, dependiendo de la naturaleza de lo que es el emprendimiento, ¿no? De acuerdo a tu unidad, plantas, pilotos, talleres, redes de investigación aplicativa y el capital humano. Todo eso implica, o lo que quiere decir, lo que es un modelo tecnológico o un área tecnológica donde se va a utilizar una incubación a base tecnológica. Los emprendimientos empresariales siempre tienen que estar acompañados de lo que son estas especialidades. Básicamente, si va a ser una manufactura, talleres. Si va a ser una aplicación tecnológica de un bien producido para consumo medicinal, para consumo de otras empresas, de investigación aplicada. Y en esos 3 factores o 4 factores que ven aquí, tiene que estar siempre el capital humano. Porque a través de esto se va a hacer la capacitación instalada, se va a ver cómo es tu capacidad instalada dentro de lo que es el área de incubación tecnológica. El financiamiento y el acompañamiento, que es el capital humano. Ahora, factores que influyen en la sostenibilidad de las incubadoras. O sea, si se dan cuenta, dentro de lo que se refiere a las incubaciones, siempre va a haber 4 criterios: ubicación, economía, humanos, modelos de incubación. Ahora, los modelos ya hemos analizado, ¿de acuerdo? Pero hay también otros factores que son inherentes a la incubación, que son los que están dentro de eso o alrededor, son coyunturales, que les rodean a los modelos de incubación. Y están aquí: el lugar, la economía y el factor humano, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de lo que se refiere a la economía, factor financiero e infraestructura. Ahora, dense cuenta cómo es el factor financiero, cómo actúan los bancos, de qué forma trabajan las instituciones financieras para coadyuvar y mejorar tu emprendimiento económico, tu idea. Es decir, si no tienes las condiciones de financiamiento económico, ¿cómo vas a poder crecer? Ahora, dense cuenta. El factor financiero dentro de la economía de un sector o de un país es muy importante. Ahora, ¿a qué nivel o a qué punto de vista tiene control el Estado sobre eso? ¿Correcto? Si va a controlar o no va a controlar esos factores que son las condiciones que van a ir mejorando tu capacidad financiera de préstamo. Ahora, la infraestructura. Ahora, la infraestructura en sí, ¿qué criterio maneja? Es decir, la infraestructura implica que debe mejorarse todo lo que se refiere a la calidad de los bienes que tiene un sector, un área. Si yo voy a hacer zapatos, tengo que tener una infraestructura, no solo en el factor de lo que se refiere a la maquinaria, sino dónde voy a trabajar, de qué forma voy a trabajar. Imagínense que fueran en el contracampo tus instalaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a llevar a mi personal? Y digamos, no hay carreteras, no hay medios para llegar. Entonces, eso es lo que implica el factor económico, las condiciones de los factores financieros que te dan y la infraestructura que se va a manejar ahí. Ahora, la parte legal. La parte legal es muy importante. ¿Se acuerdan lo que hablamos de las condiciones legales en que tienen que existir las empresas? Las que saben ustedes, desde la creación de lo que se refiere a lo que de índole de lo que son Fundaempress, SUNIT, Cámara de Comercio, Cámara Junior, sacar todo el aspecto legal en sí del manejo del producto, dependiendo de la naturaleza de lo que se va a hacer la empresa, condicionar los aspectos legales a la venta, a la compra, si son, digamos, son productos que están regulados por alguna institución del Estado. Hay que ver toda la parte legal que se refiere a eso. Ya, fíjense, vamos a analizar desde la ubicación. A la ubicación, identificación de la región, ambiente de emprendedurismo. O sea, la identificación de la región es, déjense cuenta, el área donde trabajamos nosotros en Bolivia con los 4 sectores. ¿No? Somos un país altamente regionalizado. Ahora, el ambiente de donde donde se va a dar el emprendimiento tiene mucho que ver con la naturaleza de donde vamos a ir a trabajar. ¿No? No es lo mismo hacer lo que se hace en Santa Cruz, lo que se hace en Cochabamba y en La Paz. Va a variar, no será una variación fuerte o poderosa, pero va a haber una variación. Ahora, el hábitat. El hábitat es el lugar, ¿no? El hábitat donde el bosque, qué tipo de hábitat tiene. Imagínense llevarle a un animal a un hábitat que no conoce, no va a crecer, puede desaparecer dicho animal, ¿correcto? Entonces, el hábitat de la empresa es muy importante, es decir, la interacción con la naturaleza, con las personas, con el medio.
hace que esta empresa pueda desenvolverse más fácilmente de lo que haría en otro hábitat. Ahora los emprendedores, ustedes, los emprendedores no solo crean una idea, no solo desarrollan una idea, el medio también te va a ayudar. Es decir, si tengo los factores de la materia prima, si tengo los factores de lo que es la calidad humana, recursos humanos, hacen más fácil este emprendimiento dentro de lo que se refiere a las incubadoras tecnológicas. Voluntad política, es cierto, el medio. Es la burocracia política que hace que este producto o este emprendimiento nazca y se desarrolle adecuadamente. Es un ejemplo que les puedo dar. El factor, dense cuenta, fíjense el dióxido de cloro. Hay muchos medios que hablan de la negatividad y el uso, ¿verdad? Entonces, si las políticas que maneja el sector viabilizarían, sería tal vez más barato y más económico conseguirlos, ¿verdad? Pero la voluntad política se cierra. Puede ser intereses, cuidado de salud, varios criterios que va a manejar. Intereses de las instituciones, ahí nace también eso. Si van a hacer un emprendimiento, ¿cuál es el interés de otros medios o otros factores que están a tu alrededor? Ejemplo, si vas a hacer una empresa de lo que crea muebles, se van a crear ahí asesaderos, alguien que te va a proveer de madera, instituciones que van a regular el uso de la madera. Hay varias instituciones se van a relacionar y van a interactuar entre ellas para que ese emprendimiento tal vez salga más rápido. Los compromisos, normalmente, si vas a desarrollarte dentro de una institución y vas a tener lo que se llama los factores de crecimiento, implica siempre que debe haber compromiso, tanto de tu parte como de los que están al lado tuyo o alrededor tuyo, que van a ser proveedores, consumidores, aspecto político, gente que está trabajando al lado tuyo, más que todo el compromiso de tu persona hacia lo que es el emprendimiento. Conocimientos, obviamente, si vas a hacer un emprendimiento tienes que tener conocimientos de lo que estás haciendo o de la forma en que lo vas a realizar, del modo que vas a implantar dicho emprendimiento para canalizarlo a través de las incubadoras tecnológicas. Soporte técnico, obligadamente si vas a utilizar o vas a hacer un emprendimiento, tiene que haber la base de lo que es la tecnología. No digo de la tecnología en sí, sino de los apoyos técnicos que debe existir en el aspecto de la estructura mecánica, de la estructura de las maquinarias que vas a tener. No vas a comprar una maquinaria que no existe en Bolivia, obviamente, o donde esta maquinaria sea altamente calificada y no existan los recursos aquí en Bolivia, tienes que traer. Entonces, obviamente vas a tener mucha inversión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que tus costes van a ser muy superiores a lo que otros productos se manejan aquí, que utilizan maquinarias más económicas, tal vez sean menos productivas que la tuya, pero son más altamente cotizables en un mercado. Ahora, los elementos que estamos hablando, ¿no? Los elementos que se dentro de lo que se refiere al modelo de emprendimiento. Elementos fundamentales, el hábitat. El hábitat, dice, la disponibilidad interna y externa. O sea, dentro del hábitat que se refiere, hablaremos simples, de recursos humanos, que las personas son la parte más preponderante y de mayor inestabilidad dentro de lo que se refiere a un emprendimiento. Como les decía alguna vez, ¿desde qué punto de vista o desde qué criterio de vista las personas son fundamentales en el desarrollo empresarial? Es decir, en el desarrollo de un emprendimiento. Las personas son la base de una empresa, no así las cuatro paredes que les rodean. Ahora, dense cuenta. ¿Cómo trabajarían trabajadores cochabambinos en una empresa X y en la misma empresa X en Santa Cruz, trabajadores cruceños o ureños, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser el hábitat dentro de eso? Ahora, la disponibilidad que existe en el caso de profesionales. ¿Qué tipo de profesionales son los de acá, los de allá? ¿De acuerdo? Ahora, estos son los recursos humanos. Personal, consultores, contadores, economistas, qué sé yo, administradores, dentro de esta estructura que se va a hacer en la creación de un emprendimiento. Obviamente siempre van a ser tanto las de este hábitat y de los recursos van a ser internos y externos. Puedes ser de afuera si quieres. Puedes volver puestos especializados, donde se requiere un personal que tal vez no exista aquí en Bolivia.
tienes que importarlo de afuera. En este caso, pero fíjense los costos. Además, este personal va a ser calificado, va a venir con un sueldo de esa forma que es mucho mayor a lo que los que tienen acá. Y además tú tienes que buscar un personal interno, el cual sea capacitado, tal vez se va. Ahora, tipos de incubadoras, vinculación de estrategias. Ahora, los tipos de incubadoras ya vamos a analizar. Ahora, la estructura. Vamos a ver cómo es la estructura de la incubadora. Ahora, fíjense, dentro de la estructura tenemos el plan de negocio. Ya hemos hablado de lo que es el plan de negocio, ¿no ve? Es decir, una estructura detallada de cómo vas a proceder a realizar este emprendimiento. Ahora, esa estructura conlleva pasos y estos pasos deben ser objetivos. No solo deben ser, o sea, debes documentar cada paso que vas a hacer en tu plan de negocio, desde el momento que das la idea hasta el momento que se articula dicha idea. Dense cuenta, el articular o llevar este emprendimiento a plasmarlo en un plan de negocios requiere bastante criterio. ¿Por qué? No es lo mismo hablarlo que plasmarlo en una teoría de esa forma. Hay que saber cómo desarrollar, hay que saber cómo vincular cada etapa y generar un plan de negocios, porque cada etapa que realices está generando ese plan de negocios. Ahora, dentro de eso van a ver la misión, visión, objetivos y los alcances que estás buscando dentro de ese plan de negocios. Ahora, la más importante son las estrategias de operación. Las estrategias operativas que trabaja una entidad normalmente están vinculadas con el plan de negocios. O sea, dense cuenta, el hecho en sí de generar un conocimiento, de generar una idea, ya está dentro de los objetivos que vas a desarrollar en el plan de negocios. Ahora, el problema es organizarlo. El problema es que esa visión que tienes de crear un emprendimiento tiene que estar plasmado en un plan de negocios que debe conllevar, como les decía, la misión y la visión ya no es muy manejable, ¿correcto? Ahora las empresas no visualizan su tipología de trabajo de esa forma, pero sí tienen objetivos, sí tienen alcances que van a desarrollar con estrategias de trabajo y normalmente se visualizan estrategias operativas. Ahora, dentro de una estructura de negocio siempre va a haber lo que es el organigrama. ¿De acuerdo a lo que hemos dicho? Un organigrama se basa fundamentalmente en cómo está organizado la empresa, cómo está estructurado su parte, si es piramidal o no es piramidal, que normalmente va a ser piramidal, desde la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, hasta el último trabajador que está estructurado dentro de la empresa. El organigrama es fundamental, porque al diseñar el organigrama diseñas las áreas de trabajo, estructuras cómo es el funcionamiento de la empresa, y si vas a adecuar ese organigrama, tienes que fundamentarte en algo, que va a ser el manual de funciones, ¿no? La funcionalidad de cada operario, de cada trabajador, de cada ejecutivo, está plasmado dentro de las ideas o los programas que existen, no los programas, sino la estructura que tiene tu manual de funciones, digo, tu organigrama. Ahora, la estructura legal es muy importante, aunque a veces no le dan mucha importancia a lo que es la legalidad. No me refiero a que tu empresa no sea legal, es legal o va a ser legal, pero estructuralmente, ¿desde qué punto de vista o desde qué criterio o desde qué, cómo lo diría, desde qué perspectiva existe lo que es la función que te va a dar un criterio legal a lo que tú estás haciendo? No me refiero a sacar dinero de empresa, no, eso es la legalidad que va con instituciones de afuera, es decir, que te rodean, ¿no? Ahora, la estructura política legal, o sea, la política en sí del movimiento de tu empresa, la política en sí de la estructura de tu organigrama, todo te está basado en o sea, ¿cómo creo mi organigrama? Está basado en un principio, ¿no? Dependiendo de los modelos de organigrama que existen, pero será legal, será en función a lo que mi empresa maneja, está adecuado a las políticas de las personas que existen en ese medio, del hábitat que va a haber, ¿no? Imagínense que se abre una empresa en un lugar donde todos sean, qué sé yo, esa religión donde no trabajamos sábados, pero donde tu mayor producción, tu mayor venta está los sábados, ¿qué vas a hacer? ¿No? Imagínense. Las finanzas.
O sea, estas sí son lucrativas, son lucrativas. Dense cuenta si vamos a basarnos en empresas que son ONGs, ya sean ONGs no gubernamentales o gubernamentales, si solo son entidades de apoyo, entidades para fines, sin fines de lucro, para el apoyo comunitario. Hay que ver toda esa parte. Entonces, la estructura de lo que es el modelo incubadora va a tomar otra perspectiva, otra forma de trabajo. Perfil de su personal. La parte más preponderante es el perfil del personal. ¿Qué tipo de trabajadores requiere la empresa para desarrollar adecuadamente sus actividades como tal? O sea, dense cuenta, si vamos a hablar o vamos a enfocarnos en lo que se refiere al perfil del personal en el puesto, lo que mayormente hacen las empresas, lo visualizan hacia el puesto, hacia el tipo de personas que requieren dicho tipo de puestos, ¿no ve? O sea, si voy a utilizar un contador, si voy a crear el área de contabilidad, requiero un contador o un auditor o alguien que se esté especializado en finanzas, lo vamos a ver de esa forma. Pero ¿qué tan idóneo es esa persona en el puesto de contabilidad? O sea, ¿qué implica la idoneidad? Implica eso la entrega de dicho trabajador a dicho puesto. Hay que ver eso, porque a veces el funcionario, el que entra a trabajar, solo se limita a hacer lo que le da, lo que le presupuesta su sueldo, ¿no? Más allá de eso no va a hacer. Entonces, ¿qué tipo de perfil de trabajador va a entrar a ese puesto? Pues ahora estamos hablando, no nos metemos tanto en la parte administrativa, pues vámonos a la parte productiva. O sea, la creatividad, el manejo de problemas, el manejo, la imaginación que debe tener dicho personal para trabajar en un puesto en sí, ¿no? Ahora, dentro de eso vamos a ver también la estructura de la operación en la incubadora. O sea, dentro ahora de la incubadora, ¿cuál es el manejo? ¿Cuáles las funciones que debe tener? Pero hablaremos de una estructura tecnológica, ¿no? O sea, la formación tecnológica que debe tener la empresa tecnológica, ¿no? Desde el momento que estudies una visión estructurada de cómo debe ser creciendo desde el punto de vista de la tecnología. Fíjense ahora los enanos como son, cómo éramos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? No había la tecnología que ahora manejan, de la forma en que están dentro de la tecnología, no se podía. Pero ahora, dentro de este criterio, ya manejan la tecnología, o sea, la forma de que actuamos nosotros, crecíamos en el aspecto del desarrollo intelectual, es diferente a lo que ahora ellos crecen. Son más rápidos, se abusan rápido. Entonces, dentro del estructura, ahora, fíjense, si vamos a visualizar lo que es una estructura dentro de la operación incubadora, la tecnología es preponderante. Incide bastante en tu modo de ver y de desarrollar ese emprendimiento. Se va a crear un organigrama, un manual de operaciones, de sistemas, capacitación, selección de personal, descripción de puestos y descripción del proceso. Desde cuenta todo lo que sabemos, pero tienes que hacerlo localizado. Lo vas a localizar dentro de lo que se refiere a este factor. El organigrama, ya sabemos que es un organigrama. Manual de poblaciones, lo que sabemos que conocemos como el manual de funciones, ¿no? Estos dos están altamente vinculados, o literalmente son uno, no vive uno del otro. Interactúan constantemente, porque esto define las responsabilidades de quién depende y de quiénes depende y a quiénes controla. Y esto va a plasmar lo que es la forma en que está estructurado tu organigrama. Los sistemas. ¿Qué sistemas maneja la empresa? Parece complicado qué sistema, o sea, un sistema que sea un sistema por cadena, un sistema de flujo de información, dependiendo, ¿no? Como que qué tipo de incubadora vas a manejar. Ahora, la capacitación, cómo induces inducción al personal. Es decir, normalmente en las áreas de trabajo, por ejemplo, hay empresas no especializadas, son empresas grandes donde manejan lo que es el área de OIE, organización y métodos. En esta área, el funcionario que trabaja en esta área ve todo cómo es la estructura organizacional de la empresa, organización y método. Es decir, va a ver el organigrama, va a manejar el organigrama, va a enmarcar cada puesto no con especialidades, sino que el flujo sea constante, de que los trabajadores trabajen adecuadamente, que cada función interactúe con todas las áreas de la empresa, ¿no? Y busca una metodología de trabajo para que se organice su organización y métodos.
donde puede cambiar puestos, puede reestructurar su manual de funciones dentro de cada área para que el flujo de información y que el, la retroalimentación de dichos puestos sea la mejor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué capacidad debe tener esa persona para hacer eso? ¿No es cierto? Entonces, tiene sistema de capacitación e inducción al personal. Inducirte a que tu trabajo sea lo más rápido, no rápido, fluido, lo más fluido, o sea, la información que se canalice a través de ti sea la más adecuada, la más correcta y la mejor para que cuando pases esa información sea de la misma forma, cosas rápido, ¿no? Entonces eso implica que para cada área el personal debe estar adecuadamente calificado, debe estar adecuadamente capacitado. Tampoco se debe creer por eso, pero ahora el flujo de personal en una empresa no solo se basa en el hecho en sí de que está capacitado, sino también está basado en lo que todos los trabajadores en esas áreas deben estar, no solamente especializados en su área específica, sino en otras áreas. Porque muchas empresas hacen la rotación del personal. ¿Para qué? Para que no se cree lo que se llama la dependencia. Si no va él, la empresa no trabaja, no tiene que haber eso. Si no va dicha persona, viene otro a reemplazar, que tal vez lo haga mejor o igual, estén capacitados y condicionados a interactuar en todos los puestos. Parece un poco contradictorio con la misma especialización de cada puesto, pero debe existir. No vamos a hablar en áreas claves, ¿no? Gerentes, bueno, que se puede delegar lo que se refiere a la responsabilidad, pero hay ciertas áreas que no requieren siempre la participación, tanto en la parte administrativa, en la parte logística y en la parte de legalidad, ¿no? Pero en el área, por ejemplo, de contabilidad, de secretaría, de personal de producción, el reemplazo de una maquinaria o del personal de una maquinaria, pueden estar mentalmente otros personales capacitados para eso. Sistema de selección de personal. Ahora, como decíamos, ¿cómo seleccionar a un personal? ¿De qué forma lo voy a seleccionar? Si ese personal va a ser seleccionado a través de un canalizado de lo que es el área de administración de personal. ¿No? El área de administración de personal tiene que estar gente capacitada como ustedes, administradores, que estén capacitados para estructurar. Ahora, ¿de qué forma va a cargar ese personal? ¿Cómo va a llamar al trabajo? ¿De qué forma va a inducir a que ese personal trabaje ahí? Hay que ver, hay que visualizar cuáles son las formas o los modos de que el sistema, existe un sistema de selección personal, ya sea con examen, concurso de méritos, ya sea con, obviamente, la visualización de sus currículum, experiencias laborales anteriores, ponerlos a prueba, condicionar un examen, qué sé yo, para seleccionar dicho personal y sea el más idóneo, el más correcto, el más firme, el que coadyuve y ayude a mejorar el emprendimiento o la empresa en sí. Dentro de lo que se refiere a esta estructura también debe haber lo que es la descripción de puestos. Se refiere más que todo a lo que es el manual de funciones o de operaciones, aunque es la parte operativa, ¿no? Ahora, la descripción de puestos se relaciona siempre a lo que el trabajador en sí debe hacer o debe realizar dentro de la empresa. O sea, tu puesto es de contabilidad. Tú tienes que hacer manejo de esto. Tú eres administrador, tienes que manejar esto. ¿No? Ahora, más allá de eso, no tienes potestad. No digo que no puedas hacer. Tus potestades se limitan a lo que se refiere a tu puesto. Pasarte a otra área no te compete. Pero el hecho de que no te competa no quiere decir que no sepas. ¿No? Debes estar capacitado porque interactúan dichos puestos. Por lo tanto, si va a ser una descripción de puestos, tienen que estar ramificado, vinculado. O sea, soy contador, el contador maneja esto todo, pero debe tener para su aplicación de todos sus procedimientos administrativos dentro de la contabilidad que le compete revisión a la área administrativa, conocerlos para no cometer un error. Básicamente es eso. Ahora, descripción del proceso. Aquí siempre lo que observamos es el proceso productivo. ¿Cuál es el proceso productivo de una empresa? ¿No? Es el proceso productivo de lo que entra la materia prima hasta lo que sale el producto. Parece simple, parece sencillo, pero no es así. Este proceso debe ser altamente secuencial. Cada proceso de producción que tiene la empresa está en cadena. ¿Qué implica en cadena? Que si A no hace,
no puede pasar a B y B no a C, sucesivamente. Entonces, este proceso de producción debe estar especificado, controlado, regulado por tiempo. Los áreas de la máxima, lo que más busca una empresa de costos no es que sea lindo el producto, sino que ese proceso de producción se minimice el tiempo. Toda empresa busca siempre minimizar los costos y maximizar la utilidad. Y está basado en tiempo. No quiero decir que voy a hacer a la rápida. El proceso de producción debe estar adecuado a cada área de trabajo o a cada área de costos en un tiempo. Y no debe sobrepasar ese tiempo. Porque si se sobrepasa ese tiempo de cada proceso, se retrasa a los demás. Entonces, el conjunto o el global de ese proceso se pierde. ¿Qué implicaría eso? Que el proceso de retroalimentación debe cambiar. Entonces, ¿qué implica eso? Analizar de nuevo cada proceso. Ahora, el proceso tal vez sea el bueno, sea buen, óptimo, ¿no ve? Pero el personal que lo maneja no sea el idóneo. Entonces, hay que adecuar, capacitar, no solo es cambiar, sino decir, mover las fichas, ¿no ve? Tú aquí, tú allá, directamente. O cambiar la estructura de tiempo. Tal vez el proceso A requiere más tiempo que el proceso B, por la forma en que está condicionando el manejo de dicho producto. Los controles. La parte más preponderante de una institución son el tipo de control que se maneja. Normalmente los controles siempre denotan que algo está fallando, no siempre. Un control adecuado, lo que normalmente hacemos en auditoría. Cuando manejamos el proceso de auditoría, visualizamos lo que son los controles en la empresa. ¿Sí? ¿Qué tipo de control necesita y qué tipo de controles tiene? Pero ¿cuáles son los tipos de controles requeridos para ese puesto? O sea, el requerimiento, una empresa que tenga 10 controles en toda la empresa, pero que solo requiera de 5. Pues nos preguntamos por qué. ¿Por qué tantos controles? ¿Cuál es el factor que induce a que tenga tantos controles? Normalmente es cuando una empresa tiene muchos controles, implica que algo ha pasado. Ha habido algún error. No error, sino ha habido alguna susceptibilidad. Lo que hace, o también pueden ser errores, ¿no? Pero hay susceptibilidad del dueño de la parte de la MAE, que implica eso. Dichos controles van a mejorar el flujo de información o el flujo del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa normalmente eleva sus costes. Donde debería haber 5 controles, acomoda 10. ¿Eso qué quiere decir? Que el empresario o está asumiendo más costes para tener mejor control. Entonces, ¿qué implica eso? Que debe haber una auditoría. Se llama normalmente una auditoría operativa. Esta auditoría operativa va a auditar o va a analizar todo el proceso de la empresa para ver por qué hay esos errores y minimizar esos errores y generar unos controles más adecuados o colocar ciertos controles en ciertos puntos claves. ¿De acuerdo? Ahora, esos controles no van a ir a fiscalizar. Cuidado, no fiscalizan. El hecho de que exista un control implica que el trabajo sea adecuado, donde estos controles regulen el flujo de información o el flujo del proceso. Nada más. No es que vaya a fiscalizar en algunos casos, ¿no? No fiscaliza. El control debe ser adecuado, simple. Existe un supervisor para ver que el flujo de información o el flujo de producto sea adecuado, ya sea con un control de que las movilidades estén adecuadamente con gasolina, de que se haga un control del kilometraje. Eso es un control. No es que es dónde has sido, qué has hecho, por qué has hecho. O sea, si existe una punchadura de llanta dentro del proceso productivo, los controles hacen un adecuado flujo de las refacciones, ¿de acuerdo? Esos son. Ahora, hay otros factores también que condicen dentro de esto. Hay muchos factores que pueden manejarse dentro de lo que se refiere a los modelos de incubación, ¿de acuerdo? Pero no dentro de lo que es las incubadoras tecnológicas. Pero dentro de esta incubadora puede haber aspectos diferentes para cada uno en la operatividad de este modelo de incubación o de este criterio que se va a manejar entre otros. Entre otros estarían, por ejemplo, los tiempos, las horas de trabajo. En algunas empresas dicen que debes trabajar horario continuo. En otras empresas dicen no, se debe trabajar 8 horas oficina, pero el área de producción va a trabajar sábado y domingo.
porque en eso se requiere mayor salida de producción. ¿Para qué? Para que exista una retroalimentación de los controles. Otros no trabajan sábado y domingo, porque sábado y domingo se hace mantenimiento, para que exista un mejor flujo de lo que se refiere a la operatividad de los sistemas, ¿no? Dense cuenta, cada modelo de incubación tecnológica tiene sus propias características, pero maneja una base. ¿Qué es esta? Esa base es una descripción no generalizada, sino adecuada a lo que se está buscando con dicho emprendimiento que se va a realizar. Ahora vamos a ver a la empresa de base tecnológica, ¿no? ¿Cómo es? Este es el centro de incubación, la base tecnológica. Con los aspectos, fíjense cómo engloba el aspecto financiero de lo que se refiere a un modelo que tú vas a realizar o que tú vas a ejecutar. Fíjense, desde el sistema informático. Normalmente la informática ya no es ahora algo especializado en una empresa, sino es algo que debe tener. ¿Para qué? Para maximizar la utilización de los recursos, ¿no? Para un mayor flujo de lo que se refiere al uso de dichos recursos. Normalmente este flujo de sistema de información o sistemas informáticos hace que la información sea más viable, más rápida. Un ejemplo que les doy. Normalmente antes los bancos manejan un criterio que se llama lo que es lo que se refiere a la cámara de compensación. La cámara de compensación es el flujo de los cheques que debe existir entre banco y banco, es decir, un cheque de banco X puede ser pagado en banco Y, un cheque de banco Y puede ser pagado en banco X, que al final del día hacen una cámara de compensación, donde verifican los pagos de los cheques de cada banco, qué cheques me lo ha pagado él y qué cheques se lo he pagado yo, ¿me entienden esa parte? Entonces, al final del día hacen una relación entre esos dos. Eso se llama cámara de compensación. Antiguamente, ¿cómo se lo hacía? Manual. Después, cuando ha venido un poco de tecnología, cuando ha entrado al sistema de computación, lo hacían en disquete. Tenía que al final del día tener que estar corriendo el contador del banco a ir al Banco Central de Bolivia, presentar dicha información y que se haga lo que es la cámara de compensación. Pero actualmente todo está en red. Todo está en red. Minuto a minuto se está relacionando eso. Dense cuenta de la facilidad. Si no hubiera la red, no hubiera el internet, tendrían que hacerlo por medios mecánicos, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, el sistema informático dentro de lo que es el diseño de lo que es el sistema financiero que va a manejar la empresa. La computadora es necesaria. La mercadotecnia. La mercadotecnia es importante porque la mercadotecnia es vender el producto, ubicar mercado, ni siquiera vender y ubicar, crear un mercado. Entonces, la mercadotecnia introduce un producto a un mercado que usted tal vez lo necesite o no lo necesite, pero en teoría lo necesita. Entonces, ese mercado debe adecuarse. Para eso está la mercadotecnia. Los aspectos jurídicos, o sea, ya hemos hablado de eso. El aspecto jurídico va en el aspecto de la legalidad del funcionamiento del emprendimiento, la legalidad de introducción de dicho producto a dicho mercado, la legalidad de lo que contiene ese producto, la legalidad de que funcione adecuadamente dentro de un ciclo de mercado, es el aspecto jurídico. A expensas de lo que tienes que tener NIE, todo aspecto legal que debe manejar dicho producto, ¿no? La vinculación funcional, la vinculación entre la empresa, el producto y el trabajador. Es simple de entender. Eso. El aspecto funcional de una unidad económica es simple. Pasa el producto, la empresa y el trabajador, y debe estar vinculado con el consumidor, ¿no? Entonces debe ser funcional esas tres áreas de trabajo. También habla de la funcionalidad entre los trabajadores. La funcionalidad que tiene cada trabajador dentro de un área de trabajo. O sea, es la vinculación en que se refiere al área productiva, el área administrativa, el área de finanzas, deben estar vinculados funcionalmente. O sea, no voy a vender copos de nieve a alguien que no sabe procesar esos copos de nieve. Es decir, no voy a vender maravillas a un proceso productivo que no va a alcanzar esas maravillas. La planeación financiera, obviamente toda empresa o todo emprendimiento tiene que ser financiado y esa financiación o ese modelo debe estar acorde de lo que se maneja financieramente. No siempre va a ser adecuado, ¿no? Pero debe tratar de encuadrar. O sea, las finanzas implican a la inversión que va a realizar en el proceso de producción de dicho bien. ¿No? Sistema de control operativo, la operatividad, como habíamos hablado. Si una empresa va a manejar un esquema donde exista
una capacidad de industria, ¿no ve? Debe tener controles, pero esos controles deben ser adecuados, deben estar enmarcados dentro de lo que es el proceso de producción de dicho bien. Esos controles son adecuados de acuerdo a la naturaleza del sistema o la cadena de producción que va a manejar la empresa. La propiedad industrial, es cierto, no solo implica que tengas un área de producción que sea tuyo, sino también que implica de lo que manejes o de la tecnología que manejes ahí, del tipo de maquinarias, si es propiedad tuya, la calidad del tipo, el modelo, todo eso, o si tengas facilidades de existir. Pues, normalmente se basa en esto de la propiedad industrial, en el medio en que tú trabajas, es tuyo, ¿no ves? Las áreas que tengas, digamos, por ejemplo, la casa tenga gas, agua potable, internet, wifi, fíjense las facilidades que tuviese. Ahora lo vincularemos, darle una analogía a una empresa. La empresa, si tiene un propiedad industrial, entonces su trabajo va a ser más adecuado. Va a ser, ahora, tal vez si tengo un trabajo, si tengo mi propia empresa, si tengo mi propia infraestructura, el costo del bien son más bajos. Y si yo tengo una empresa, pues alquilada y no es mío, dense cuenta. La administración, lo que ustedes hacen, netamente, es decir, el proceso administrativo es lo fundamental dentro de una empresa, porque es el motor, a través de él son el sistema nervioso de una empresa, porque dentro del proceso administrativo hace que toda la funcionalidad de la empresa sea adecuada. Los controles administrativos para regular, cuidado, un control no implica fiscalizar, solo adecua, hace ciertos, canaliza una forma de trabajo administrativamente para que lo que se busque sea lo más adecuado. ¿Me se cuenta? La administración tiene que ver con todo lo que se refiere a lo que es las incubadoras. Todo, va a manejar todo en sí. No será especializado en el manejo, pero sí va a estructurar el proceso productivo. Estamos hablando directamente del bien o del producto que se va a sacar. Dentro de ese proceso productivo está vinculado con el sistema de control operativo. Adecuadamente, va a estar vinculado. Fíjense, pero esto habla como si fuera, fíjense cómo interactúan. Todos están dentro de este sistema, ¿no es cierto? Dentro del sistema de incubadores, que están interactuando todos. No son independientes, son interdependientes uno del otro. Ahora fíjense, el diseño gráfico. O sea, no estoy hablando, no está dándose por importancia. Esto puede estar creado en base a su criterio de ustedes. ¿De acuerdo? Pero fíjense el diseño gráfico. El diseño gráfico, la presentación del producto es la parte más importante. Porque un producto no solo se vende por la calidad en sí de lo que comes, sino de cómo se presenta, cómo está presentado dicho producto. Y para ese efecto es muy importante el uso del diseño gráfico. La forma de presentación, la forma en que va a salir a un mercado. Todo eso está regulado y controlado. Ahora, en aspectos económicos, vamos a hablar de economía. Normalmente, dentro de, fíjense, es un centro de incubación. O sea, ¿cómo financias eso? ¿De qué forma vas a financiar entrando a esta área? Obviamente tienes que invertir, pero todo el apoyo logístico que te da debe ser financiado de alguna forma, ya sea estatal, por empresarios privados. Fíjense, donaciones, concursos, inversionistas, fondos finales, cursos, capacitación, apoyo del gobierno, del institucional. Algunas instituciones que están siempre visualizan más allá de lo que son. Es decir, o sea, los gobiernos deben hacer eso. Un gobierno, el apoyo económico no solo implica que te dé plata, sino debe proyectar. Debe decir de aquí a 10 años qué va a pasar con nuestras industrias, de qué forma podemos ayudar. Por ejemplo, una forma es eso, creando o estructurando esto lo que se requiere. Ahora, basándonos en ese criterio, estamos realizando lo que es la formación y implementación de estos criterios, a base o dentro de lo que es la funcionalidad en sí, de lo que es los modelos de incubación. Vamos a ver lo que se refiere a lo que estábamos hablando, de los recursos, donaciones, concursos, inversionistas, fondos, capacitación. El gobierno debe apoyar, debe incentivar a lo que se refiere este tipo de trabajos. Ahora, basándonos en este sentido, los gobiernos normalmente generan, pero no acorde a lo que se refiere al crecimiento que tenga la ciudad, el pueblo, el estado, el país. No siempre.
Por ejemplo, aquí en Bolivia no hay mucho apoyo estatal a las empresas, más que en lo que es la regulación de inversiones, el manejo de la materia prima, hay apoyos microempresariales, eso coadyuvan y ayudan un poco, pero no como debería ser. En este caso, debemos ver la forma de mejorar esto, lo que se refiere a la financiación y el manejo de los recursos que puedas utilizar para entrar aquí y ser dentro de eso. Si tienes un emprendimiento, ¿quién te va a dar la plata? Si no es autofinanciamiento sería, ¿no? Pero si no tienes, ¿quién te va a financiar? Tienes que buscar donaciones, estos concursos, o sea, licitar, inversionistas, fondos que te van a dar otras partes, pasar ciertos cursos, capacitarte, el apoyo del gobierno para crear este tipo de emprendimientos dentro de lo que se llama los centros de incubación, lo que actualmente aquí en Bolivia es un poco difícil, ¿no? Tú solito tienes que autofinanciarte y eso es bien complicado. Ahora, entonces, vamos a ver también el análisis de lo que se refiere a la infraestructura de las incubadoras para sus operaciones. Ahora, aquí vamos a quedar la primera parte de esto, chicos. Ahora, fíjense, esto es bonito, es esta parte. Infraestructura de incubadora para su operación. Esta es la infraestructura. O sea, la infraestructura requiere que tengas todas las condiciones para capacitar. Ahora, esta infraestructura va a instalaciones necesarias. Cubículos para consultores, cubículos para incubadoras, salas de capacitación, laboratorios, talleres. Va a ser como, como una empresa, ¿no? El Centro de Incubación Tecnológica, pero este centro tiene que estar adecuado a los requerimientos que tú vas a hacer. No solo van a crear un campo, un canchón donde vas a ir a hacer las incubadoras, no. Tiene que darte cuántos tipos de empresa, cuántas formas de trabajo debería existir. Un montón, ¿no ve? Ahora, este movimiento que se da debe estar acorde y condicionado a las realidades, a la realidad de las modelos de incubación que vas a generar. Fíjense, va desde los cubículos, salas, laboratorios, mobiliarios y equipos, fíjense, lo que tu empresa debería tener, ¿no ve? Computadoras, impresoras, móviles de trabajo, móviles de computación, equipo de capacitación, equipo de laboratorio y talleres. Tiene que adecuar. Ahora, en este centro de incubación va a haber de todo tipo de empresas de productos. Entonces, fíjense lo grande que tendría que ser para que se haga ese manejo. Los recursos humanos, la parte humana que tiene que haber para manejar esto, que son los consultores, perfiles, capacitación, experiencia y habilidades de los directores y coordinadores. También tiene que existir lo que son administrativo, contable, asistencia, porque supuestamente estas personas van a guiar, nos van a guiar y van a fomentar el trabajo que vamos a realizar dentro de las incubadoras. Ahora, el modelo, ¿cómo va a ser su modelo? El albergue, capacitación, emprendedura, el plan de negocio, preincubación, esto hemos hablado ya bastante, la preincubación, incubación, posincubación, modelos de incubación robustos, entre otros. O sea, esto ya es que de salida, 6 años, ¿se acuerdan? Más allá de los 6 años, ya, ¿qué puede pasar? Si sigo adentro, nadie dice que me puedo salir a los 6 meses, nadie me dice que me puedo salir a los 6 años, ¿de acuerdo? Esto ya va más allá de la capacidad de lo que tenga la empresa, de inversión, eso quiero decir. Bien, jóvenes, esta primera parte aquí vamos a quedar para realizar nuestra actividad, ¿de acuerdo? El día miércoles vamos a seguir avanzando esto, voy a mandar lo que se refiere a los resúmenes, lo que van, el trabajito que van a realizar en base a esto. Quiero que hagan un pequeño resumen, me lo manden a lo que es el Moodle. Ya vamos a fijar lo que es el examen, por favor, chicos, estén atentos y sigan viendo los videos que les mando. Gracias, chicos.